todos. Vamos a comenzar. En estos días yo le pedí al Señor que me diera una palabra y que fuera una palabra dada por Él. Y ya tenía varias semanas que el Señor me traía esta palabra, pero es muy larga y solo vamos a hacer parte, la vamos a dividir en 3 partes, porque es muy profunda y quiero que entremos miremos todas las áreas que el Señor nos quiere mostrar. Y la palabra le puse como título Consecuencias de los muros caídos y las puertas quemadas. Y vamos a estudiar en el libro de Nehemías. Y porque el Señor me estaba hablando de Nehemías, pero me estaba hablando, vamos a estudiar como intercesor que es él, pero antes de estudiar la parte de vamos a ver por qué el pueblo de Israel, si ustedes se ponen a ver, el pueblo de Israel no llegó a donde tenía que llegar. Y cuando estaba la ciudad de Jerusalén levantada, que en sí no estaban donde tenían que llegar, pero el Señor los estaba guardando, protegiendo por tantos años, porque llegó al punto de que sus murallas llegaron a ser destruidas, porque las puertas llegaron a ser quemadas. Y yo le decía, Señor, o sea, es una palabra tan profunda porque no solamente vamos a estudiar a Nehemías como el intercesor que es, sino que vamos a estudiar la vida del pueblo, vamos a estudiar el intercesor y vamos a estudiar cómo el intercesor fue usado por Dios para levantar a esta ciudad. Y en esta parte vamos a comenzar, bueno, siempre comienzo con una pregunta, ¿verdad? Ustedes han estudiado la historia del pueblo de Israel y han estudiado, permítanme que me voy a meter aquí, y han estudiado también la vida de Nehemías y cómo Nehemías fue utilizado por Dios como un líder para levantar las murallas de Jerusalén. Sí lo han estudiado, ¿verdad? O lo han leído. ¿Sí o no? Pongan el dedito sí, pongan el dedito o no. Quiero saber más o menos quién ha leído esta parte. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Puchica, nadie. A ver, Brian, sí. Dora, no. Delphi, no. Lolis, ¿la ha leído? Andrea, sí. Perla, Dinora, no, Dinora sé que sí. Sí, voy manejando, sorry. Oh, sí, bueno, sí, no suelta el volante, por favor. Y vamos a estudiar si me puede buscar el libro, o más bien, Edward, búsqueme 2 de Crónicas 36. Y los que tienen ahí, vamos a ver, estoy buscando cómo decimos los mexicanos, barajeársela. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, llegó a ser destruido y llegó a las manos del enemigo. Y vamos a encontrarlo en 2 de Crónicas 36, del 14 al 20, y Edward si lo puede buscar. Pero antes, ¿ustedes qué entienden por muros? Cuando leemos esta historia de cómo Nehemías es enviado, y lo vamos a leer ahorita, a reconstruir, a reedificar los muros de Jerusalén. Pero hay una palabra, y la palabra clave aquí es muros. ¿Qué ustedes entienden por eso? Muros. Para ustedes, ¿qué es un muro? Barreras. ¿Qué más? ¿Y ustedes saben? ¿Alguien le abrió el micrófono? ¿Como un muro de protección? Un muro de protección. Ok, si ustedes recuerdan que cuando nosotros oramos, ¿qué es lo primero que le pedimos al Señor? Cuando empezamos a interceder. Muros de protección, ¿verdad?
Lo primero, Señor, envía ángeles, Señor, levanta muros, Señor, cercos de protección. ¿Qué es un muro? Es algo que le da la cobertura. En ese tiempo eran unas paredes gigantes, grandísimas, que se levantaban alrededor de una ciudad, que les daban protección, que las mantenían seguras, donde nadie se podía meter ni a robar, nadie se podía meter a destruir, nadie se podía meter a hacer ningún tipo de maldad. Si no vivía ahí, nadie podía entrar. Los muros es una protección que en los tiempos de antes se colocaba alrededor de una ciudad. Y las puertas también es una puerta donde habían diferentes puertas en diferentes partes del muro donde daban a diferentes secciones. O sea, la puerta, de eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero nos vamos a enfocar en los muros. Y cuando el Señor me traía esta palabra, yo le decía, Señor, pero ¿cómo la aplico para nosotros? O sea, ¿cómo tú quieres que nosotros la apliquemos? Yo soy una persona que soy muy preguntona a Dios. Yo le pregunto mucho. Miro una situación y yo le pregunto, Señor, ¿por qué? Muéstrame, ¿en qué forma puedo ayudar? ¿En qué forma tenemos que orar? Dirígeme. Yo soy de las personas que cuando se viene una situación, yo le digo, Señor, háblame, porque yo sé que cuando Él me hable, Él me va a mostrar, Él me va a guiar a cómo yo orar o qué hacer con la situación de cierta persona. Y yo tenía ya varias semanas diciéndole, el Señor me decía, lee Nehemías, lee Nehemías, lee Nehemías. Y en estos días yo le oraba al Señor y yo le pedía al Señor por el equipo de intercesión. Y yo le decía, Señor, y el Señor me decía, lee Nehemías. Yo sé que yo conozco muchos de la vida más bien de mucha gente aquí reunida, pero no piense que esta palabra la saqué para tirársela a nadie. Esta palabra la vamos a escudriñar y la vamos a estudiar juntos, porque esta palabra es muy importante para todo ser humano que camina con Dios. O sea, como hijos de Dios tenemos que saber y tenemos que aprender y saber cómo colocar esta palabra en nuestras vidas. Y si Edward tiene Segunda de Crónicas 36 del 14 al 20, vamos a leer por qué o qué provocó que los muros, que el pueblo de Dios llegara a la destrucción donde más adelante vamos a leer. ¿Y por qué es importante? Porque como hijos de Dios no podemos dejar que eso nos suceda a nosotros. Es bien importante. La palabra del Señor ha sido puesta en la Biblia, no solo para decir, wow, tremendos hombres, wow, tremenda fe. Men, este hombre sí que sufrió. La palabra del Señor ha sido colocada para que nosotros la agarremos, la escudriñemos y todo. Recuérdense que la Biblia ha sido escrita y se mueve por símbolos. Los muros en los tiempos de antes eran unas murallas que se colocaban, pero eso lo tenemos que traer ahora para nosotros, en el mundo espiritual, en nosotros. ¿Qué significan los muros? Entonces, quiero que pongan atención a lo que va a leer Edward. Edward, léalo. Segunda de Crónicas. Dios la palabra en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirlos, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios
Mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de los Nabucodonosor. El rey de Babilonia se llevó todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quedó en el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron, se llevaron desterrados a Babilonia los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Amén. Estaba en otra versión, lo estaba tratando de cachar. Amén. Y esta versión dice así. Entonces el Señor, empezamos desde... ¿En qué versión la leyó usted, Edward? Nueva traducción viviente. Sí, ok. Entonces, lo voy a leer en esta versión. Dice, también los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el pueblo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Estamos hablando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Está hablando del pueblo de Israel. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que ahí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino Persia. Y mi pregunta, yo le decía, Señor, ¿por qué? Y lo leímos ahí. Y bueno, el que ha leído la historia, yo le decía, Señor, ¿por qué a un pueblo tuyo que sacaste de Egipto, pasaste por el desierto, pasó tanta situación, sus padres conocieron de ti, vieron milagros, ¿por qué llegaste hasta el extremo de destruirlos? O sea, ¿por qué? Y ahí lo dice por qué. Y ahora voy a hacerles preguntas, a ver si pusieron atención. ¿Por qué Dios entregó este pueblo en las manos, podemos decir, de su enemigo? ¿Por qué? Delphi, Nelly, Edward, díganme, ¿por qué? No lo escucho. Dígame. Por lo que pude ver, hermana, era porque dice la palabra de Dios ahí en el verso 14, que los principales y sus sacerdotes del pueblo aumentaron su maldad siguiendo pues lo que las demás naciones hacían. Entonces, según la Biblia, fue por eso. Dios los destruyó porque no obedecieron lo que Él les dijo, que no se contaminaran con los pueblos de alrededor, sino que se mantuvieran como un pueblo santo. Entonces aquí vemos que ellos no obedecieron lo que Dios les dijo. Ok, exacto. ¿Quién más? Tampoco quisieron escuchar la advertencia que les dio Dios cuando tuvo misericordia de ellos. También. Y despreciaron el mensaje y sus profetas que habían enviado para que cambiaran lo que estaban haciendo. Así es. ¿Quién más?
Ya, ahora sí están todos leyendo, ¿verdad? Ya los caché. Al principio me ignoraron, ahora sí están todos. A ver, a ver, no importa, lean. ¿Qué más? Brittany, ¿qué dijo? Como decían los hermanos, bueno, dice que ahí que menospreciaban sus palabras, ¿no? Pero en el verso 16 podemos ver que dice que se burlaban de sus profetas. Entonces, eso también pudo haber sido. Mire, y es bonito leer la palabra y los que no lo hacen, háganlo. Porque aparte de que es bonito, alguien nos abrió el micrófono, la palabra la ha dejado el Señor no solo para leerla, no solo para ver las historias, o sea, eso espiritualmente, o sea, a nosotros nos va a ayudar. Andrea. Lo dice el versículo 15, dice, y Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque porque el Señor tenía misericordia de ese pueblo. Y cuando dice, exacto, cuando dice, creo que fue Delphi que decía que ellos hacían lo que los demás hacían, o sea, una persona que no conoce de Dios, ¿qué es lo que hace? Pecado. O sea, es una persona llena de pecado. Antes, en otros versículos que yo les voy a dar, dice que el pueblo, sus corazones se endurecieron, se apartaron de los mandamientos. Dice que se fueron ante dioses ajenos, empezaron a seguir las costumbres de los pueblos cercanos. En otras partes dice que se acostaron, se metieron con mujeres que no tenían que meterse. Dice que dejaron de obedecer los mandamientos. Cuando el Señor les mandaba, se puede decir, a regañar, les mandaba una palabra de arrepentimiento, ellos se burlaban de sus profetas. Y es algo que yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, si tú sacas a un pueblo, lo pasas por tanto tiempo y dices que lo vas a llevar a una tierra prometida donde hay leche y miel? O sea, ¿por qué mismo tú los pones en las manos del enemigo? Y entonces ahí es donde yo me puse, el Señor me traía y me ponía a estudiar y yo decía, wow, porque es que esta gente endureció el corazón, sabe que las cosas del mundo, las cosas que están alrededor de una persona, empiezan a endurecer el corazón, empiezan a enceguecer a la persona, empiezan a hacer que la persona se olvide de todas las cosas del Señor. Y el Señor me traía un versículo y vamos en Mateos 12:30, no lo tienen que leer, pero una persona, se los voy a leer yo, Mateo 12:30 dice así, y el Señor me decía, espérame, el 30, que se me dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. El Señor me trae en otro versículo, dice en Primera de Juan 2, si quieren anótelos y lo pueden leer. Primera de Juan, se me fue, Primera de Juan. ¿Alguien lo tiene? ¿Lolis? A Loli siempre la agarro de bajadita. ¿No lo tiene Lolis? Primera de Juan. Si no la tiene, ya la tengo aquí. 2 del 15. A ver, léela pues. ¿2 de qué? Del 15 al 17. Del 15 al 17. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y esas son las palabras que el Señor me traía y me decía, ¿por qué? Porque la persona que haya conocido de Dios,
haya recibido promesa de Dios, pero no viva conforme la palabra que el Señor ha dicho que tenemos que vivir, así Él nos ame, Él no puede irse en contra de su propia palabra. Desafortunadamente, Él se aparta, en este caso, en los tiempos de antes, cuando la gente no obedecía al Señor, Dios mismo entregaba, espérame que se me puso algo aquí, Dios mismo entregaba las ciudades a sus enemigos. Eso cambió después de que Cristo vino, pero la palabra aún sigue aplicada para nosotros en otras formas. Señor me decía, el que no está conmigo, contra mí está. El que ama las cosas del mundo, a mí no me ama. Y es lo que le pasó a este pueblo. Este pueblo, aunque venían de sus antepasados, aunque sus antepasados recibieron promesas, palabras, vieron milagros, esta generación llegó a que esa generación empezó a apartarse del Señor. En los versículos anteriores dice que Dios mandaba jueces y mientras los jueces vivían, esta gente como que se levantaba, se animaba, empezaba a obedecer, pero apenas el juez moría, otra vez regresaban lo mismo al pecado. Dios levantaba otro juez y Dios tenía que estar levantando jueces para que este pueblo no cayera en pecado. Tanto Dios trató con este pueblo, Dios mandó tantos profetas, Dios les avisó de muchas cosas, levantó jueces, pero Dios miró que con este pueblo no se podía y lo único que él hizo, ok, hasta aquí llegó, no me han hecho caso y ya estoy cansado, los voy a entregar al enemigo. Ahora, esta palabra, ¿cómo la aplicamos para nosotros? Mire, a veces nosotros nos enfocamos tanto en las cosas del mundo. Nos envolvemos tanto en las cosas del mundo que sin darse uno cuenta, y usted lo puede ver a su alrededor, porque hay mucha gente que nosotros hemos conocido que han estado en los caminos del Señor, que han servido al Señor, que han ido a la iglesia con uno y de repente se van y de repente están afuera, están haciendo otras cosas. Y a veces uno se pone a pensar, pero ¿y por qué? Porque desafortunadamente a veces nos enfocamos más en qué carrera voy a estudiar, qué carro me voy a comprar, a dónde voy a ir de vacaciones, cuánto dinero tengo en el banco, cuánto dinero tengo que ahorrar. O sea, nos estamos enfocando a veces en tanta cosa que está alrededor de nosotros y sin darnos cuenta, a veces los corazones empiezan a endurecerse igual que el pueblo de Israel. A veces la gente empieza a hacer las cosas que la gente del mundo está haciendo. A veces sin darse cuenta se van ante dioses ajenos y usted dirá, pero no, yo no tengo imágenes. Pero usted sabe que un hijo lo puede idolatrar y puede hacerlo un dios. Sabe que una casa se puede idolatrar y se puede hacer como un dios. Usted sabe que un trabajo, cosas materiales, una carrera, un novio, un esposo, eso uno lo puede idolatrar y la idolatría es poner algo primero antes que Dios. Y usted sabe que por esa razón los muros fueron destruidos de esta ciudad. Por el pecado. Usted sabía, yo me puse a estudiar y me puse a ver qué tan difícil era que los muros fueran destruidos en los tiempos de antes. Y cuando tenga tiempo, búsquelo. Estamos hablando de paredes inmensas que no se podían destruir. O sea, pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios permitió que esos muros se destruyeran es porque Dios ya estaba cansado, porque Él se alejó de ese pueblo. Y yo digo, no dice la palabra,
yo digo que le dio la fuerza y la astucia y el conocimiento al rey para que destruyeran todas esas murallas y agarraran a ese pueblo. Porque en los tiempos de antes yo me puse a ver, yo decía, wow, era increíble. Dice que a veces acampaban, el ejército contrario acampaban meses afuera tratando de meterse por cualquier lado para poder tomar una ciudad y no podían. Y usaban, si usted, póngase, vaya a YouTube, cómo destruían las murallas. Ahí más o menos, o sea, son cosas, usaban piedras gigantes donde trataban de romper bloques y o sea, eso eran meses alrededor de una muralla tratando de hacer destruir un poco de la muralla para poder empezar a derribarla más y más y más y más. O sea, era una lucha. Y cuando yo le decía al Señor y me decía el Señor, ¿sabes por qué mucha gente está afuera con sus familias destruidas, con sus matrimonios destruidos, con sus hijos destruidos, con sus finanzas destruidas? Porque las murallas, los muros de protección están caídos. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Y tenemos que aprender a distinguir entre un ataque y una prueba. Dos cosas muy diferentes. No todo es ataque y no todo es prueba. Y ahí es donde el pueblo de Dios falla. Porque pasamos por una situación, prueba, ataque, ¿Cómo se destruyen las murallas que están alrededor de nosotros? ¿Cómo cree? Y aquí se les voy a preguntar. Porque es algo que tenemos, mire, tenemos que aprender, porque nosotros vivimos en un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que es real, es real. Hay murallas alrededor de nosotros. Y si estamos recibiendo, si es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, esos son ataques. Esas no son pruebas. Ayúdenme aquí. ¿Cómo usted cree que las murallas se caen? Bueno, yo pienso que es cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Cuidamos nuestra relación con Dios. ¿Quién más? Cuando nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Nos dejamos llevar por las cosas del mundo. ¿Quién más? ¿Quién más? Come on. Tenemos que estudiar. Mire, las murallas de protección se hacen cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros obedecemos la palabra. Porque podemos hacer todo esto, todo, pero si no hacemos esto, que es obedecer, voy a agarrar mi Biblia, lo que está escrito aquí, de nada sirve esto. De nada. De nada. Usted puede orar, puede ayunar, puede estudiar la palabra, puede adorar y puede ir a la iglesia. Pero si usted no obedece esto, de nada sirve. De nada sirve. Los mandamientos, lo que está escrito aquí, la verdad, aunque no nos guste, si no la ponemos en práctica, los muros se caen. Perdóneme, pero los muros se caen.
Porque Dios no se mueve por cuanto usted ora. Porque Dios no se mueve por cuanto usted ayuna. Dios se mueve y Dios va a respaldar y lo va a cuidar cuando usted pone todo en práctica lo que está aquí. No es que se lo memorice, es que lo pongamos en práctica. ¿Y cuántos mandamientos no hay aquí? Y de todos dejó Dios. Vamos a esperar a los demás. Espérenme tantito, que no sé qué le pasó aquí. Acá está. Voy a cerrar el micrófono, espérenme. O si pueden cerrar los micrófonos para que no se oigan, porfa. A ver. Ok. Y no les estoy regañando, Señor Padre Santo, usted sabe por qué me dio la palabra. ¿Cuáles son los mandamientos que Dios dio? Brittany, ¿ya está recording, Jacob? Ya. Sí, ya está. ¿Cuáles son los mandamientos que Dios dejó? Aquí tienen que decirme. Todos tenemos que saber. ¿Alguien abre su micrófono? Yo lo voy a resumir. Like the Ten Commandments. A ver. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ok. Y dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 1, con toda tu alma. 2, con toda tu mente. 3, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Eso es todo. Eso es todo. Solo 2 mandamientos. Y sabe que a veces el enemigo viene y trae confusión en las mentes de las personas. Y dice, ese no merece amarlo porque te hizo esto y esto y esto. Esa tampoco. Es difícil. A mí me ha sido difícil. A todo ser humano le es difícil. Pero dejemos al prójimo que nos ha hecho algo. Vayamos con Dios. Dice que amarás a Dios con toda tu mente, toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Y lo estamos amando? Porque el que lo ama obedece. Y sabe que esa es una de las cosas más importantes que como cristiano no hace. No hacemos, me incluyo ahí. Porque el amar a Dios con toda nuestra mente, o sea, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, que es un estudio muy profundo, y un día lo vamos a traer. O sea, es el que uno mismo muera al yo, a mis deseos, a mis anhelos, a mis pensamientos, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a lo que yo deseo, a lo que yo voy a hacer. Y decir, Señor,
toma el control de mí, pero o sea que en realidad toma el control de uno, porque uno dice, toma el control, la tercera parte y de ahí en adelante yo me encargo del resto. No. Mire, las murallas se caen porque el enemigo es astuto y a veces nos confunde. Y yo le hacía preguntas al Señor, Señor, o sea, yo he visto matrimonios, yo he visto familias, yo he visto jóvenes. Y yo digo, Señor, que se han dedicado años y años y yendo a la iglesia y orando y sirviendo en la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué caen? ¿Por qué se van? ¿Por qué son destruidos? Y es porque como seres cristianos, como seres humanos y cristianos que somos, nosotros no estudiamos y no nos ponemos a ver que es que hay murallas que nosotros tenemos que mantenerlas levantadas. Y cómo es por medio de esas 5 cosas que dijimos, pero el más importante es la obediencia. Es la obediencia. Y nosotros no podemos dejar que las murallas se caigan. ¿Por qué? Porque es un peligro. El pueblo de Israel, en Jerusalén, duraron 141 años con las murallas destruidas. Y quiero que vayamos a Nehemías. Y aquí vamos a ver qué es lo que provocó que esas murallas estuvieran destruidas. Vamos a Nehemías 1. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Nehemías 1, del 1 al... Del 1 al... Espérenme. Del 1 al 10, del 1 al 11. ¿Alguien lo puede leer? Como una trompeta. Léanlo. ¿Del 1 al 11? Sí. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Kisleu, en el año 20. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti y día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale la gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Amén. Esta versión dice así, solo voy a leer una parte, es donde me llamó la atención. Y dice en el número 2, llegó entonces Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos que habían sobrevivido
sobrevivido a la cautividad y también por Jerusalén? Me respondieron: los que han sobrevivido a la cautividad y viven en aquella provincia se encuentran en una situación lamentable y humillante. Las murallas de Jerusalén siguen derruidas y sus puertas quemadas. Y es algo que a mí me llamaba la atención, porque cuando yo miraba qué quería decir cuando decía que la gente que vive ahí se encuentran en una situación lamentable y humillante. Toda esta gente, cuando yo empecé a investigar eso, dice que se encontraba en una situación tan triste que provocaba terror, que provocaba horror, y es algo feo, y ni me imagino cómo se encontraban, porque en los tiempos de antes, cuando las murallas caían, cualquier podía entrar a esa ciudad, hacer lo que quería y irse. Eso significa que toda esa gente, después de haber estado en tener tanto, de haber conocido al Dios, al único Dios, llegó a una situación horrorosa, que daba miedo, que daba tristeza, irreconocible. O sea, que peor que un vagabundo. Entonces, ese es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Mire lo que provocó, hasta dónde llegó este pueblo, que tenía un llamado, porque ellos tenían, si ustedes se ponen a leer ahí en Nehemías le está recordando a Dios el pacto que él hizo. Él le dice: por favor, Señor, Dios de los cielos, Dios grande y terrible, que eres fiel a la alianza y misericordioso para los que te aman y guardan tus mandamientos. Él se está refiriendo a Nehemías, porque él sabía que el pueblo se había alejado de los mandamientos de Dios. Mantén atento tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración que tu siervo dirige hoy, día y noche, a favor de los israelitas. Por eso que él se está refiriendo que él sí se había mantenido, había mantenido y había guardado los mandamientos ante Dios. O sea, él estaba hablando de él mismo. Y dice el número 7, el número 6, mantén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración que tu siervo te dirige hoy, día y noche, a favor de los israelitas, tus servidores. Confieso los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Tanto yo como la familia de mi padre hemos pecado y te hemos ofendido gravemente, no observando los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Recuerda, el número 8, recuerda por favor lo que prometiste a tu siervo Moisés, diciendo: si pecan, los dispersaré entre los pueblos, pero si se arrepienten, guardan mis mandamientos y los llevan a práctica, aunque se encuentren dispersos en el último rincón del mundo, de ahí los juntaré y los traeré hasta el lugar que escogí para que en él more mi nombre. Ellos, tus siervos y tu pueblo, son los que redimiste con tu gran poder y mano poderosa. Escucha, Señor, la oración de tu siervo. ¿Y qué quiero? Mire, él está recordando la promesa que le hizo a Moisés. Él está intercediendo por el pueblo. Él está pidiendo perdón por los pecados, porque él quiere cambiar. O sea, nosotros sabemos que Dios nada pasa por casualidad. Dios mandó a este varón a la vida o al camino de Nehemías. ¿Para qué? Porque Dios sabía que ya había dado una palabra. Dios sabía que había una promesa ahí, que se tenía que cumplir, que después de 141 años sin murallas, ya venía el tiempo para la restauración, la reedificación de esas murallas. Ahí vamos a seguir la semana que viene, pero nos vamos a parar ahí donde cayeron las murallas. Como hijos de Dios, no podemos permitir que lo que está a nuestro alrededor tome el control de la mente, del corazón
y del alma. Porque esas son las tres áreas donde dice, y te amarás a Dios con tu mente, tu corazón y tu alma. Pero si uno no tiene cuidado y deja que las cosas de este mundo tome el control de eso, y que es otro estudio que vamos a traer, cómo el mundo puede tomar el control de la mente, el corazón y el alma. O sea, uno se está arriesgando a que si uno deja que el mundo tome el control de esas tres áreas en nuestras vidas, las murallas empiezan a caer. Mire, el diablo es astuto y empieza a jugar con la mente. Vete a la iglesia, vete a los miércoles, usted podemos ir a la iglesia los 7 días a la semana. Pero si no obedecemos la palabra del Señor, no hay murallas a nuestro alrededor. Nosotros podemos ayunar 20 días si usted quiere, pero lo único que va a hacer es bajar 10 libras y dejar de comer, porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, de nada sirve. Nos podemos levantar todos los días a las 3 de la mañana, moquear y moquear y moquear y hablar y hablar y hablar, pero si la palabra de Dios no la ponemos en práctica, de nada sirve. Podemos leer la Biblia en enero y terminarla en diciembre, desde Génesis hasta Apocalipsis, 5 veces, pero si nosotros no la ponemos en práctica, de nada sirve. La obediencia, junto con todo lo que nosotros regularmente hacemos, es lo que hace que las murallas que Dios coloca a nuestro alrededor nos mantengan a nosotros, a nuestra familia, nuestras pertenencias, nuestros hijos y lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor seguros. Si una muralla está caída, mire, los ataques vienen así, y vienen otro, y uno dice como que me agacho y me llega otro por el otro lado. Tenemos que parar a veces, y yo siempre se los he dicho cuando hacemos estudios, paremos. ¿Qué está pasando? ¿Qué área de mi vida toca uno? Mire, no seamos, Dios mandó profetas a este pueblo, mandó una vez, mandó otra vez, arrepiéntanse, regresen, no hagan esto. ¿Cuántas veces usted no ha recibido palabra del Señor? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado sueño? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado por visiones? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado por predicaciones? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado por estudios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos tomando o estamos ignorando como el pueblo de Israel? Nos estamos riendo de la gente que está entregando la palabra. Tengamos cuidado. Dios manda una palabra no para hacer sentir una persona, manda la palabra para corregir y enderezar el camino de la persona, porque Dios no quiere que las murallas se caigan y seamos presas fáciles para el enemigo. Aprendamos a identificar que es una prueba y que es un ataque. Aprendamos, mire, la palabra no solo se espera que hagamos los estudios bíblicos, leamos la palabra, pongámosla en práctica. Hay muchas bendiciones, si usted ha leído, si no me equivoco, ¿en dónde es? No es de Deuteronomios. Ayúdenme alguien aquí, donde están todas las bendiciones y las maldiciones. Empiece por ahí. Dice, bendito serás y esto y esto y esto y esto, pero si no escuchares atentamente la voz de Dios, maldito aquí, maldito acá, maldito acá. Empiecen por ahí. Y si quieren, ahorita se los mando, les busco el versículo y lo mando en la página de intercesión. Deuteronomio 28. Gracias, se lo sabe. Deuteronomio, le hace todo ese libro. Y hay otro libro, mire, tenemos que tener cuidado. Ahorita estamos en tiempos finales, donde no hay tiempo de dejar que ninguna parte, ningún huequito se haga en nuestra muralla. Y vamos a hablar de eso más adelante. Donde a veces el enemigo hay cosas que provocan huecos en nuestras murallas y eso empieza a hacer que la muralla se debilite. Pero hoy nos vamos a enfocar en los muros. Identifiquemos si los muros están caídos. Y si están caídos, al Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo se dice? Arrepentirse. Arrepentidos. Arrepentiéndose.
¿Cómo se dice? Dios, Arrepentirse. Arrepentirse. Eso. Ok. Que se arrepienta. Eso. Nos arrepientamos. Eso. Que nos arrepientamos. Eso es como uno puede pedirle al Señor por medio del arrepentimiento. Ya me salió. Porque si usted se pone a ver antes, y vamos a estudiar que Nehemías empezara la reconstrucción de las murallas, ¿qué es lo que él hizo? Pidió perdón. Pidió perdón. Él no se fue y dijo, ok, Señor, las murallas están caídas, manos a la obra. Él se hincó, se postró, lloró, ayunó, pidió perdón, y ahí vamos a seguir la otra semana. Y de ahí vienen más cosas, porque aparte de eso, él hizo algo más para levantar esas murallas. Y hay pasos que uno tiene que hacer para levantar. Eso no es de que, bueno, ¿sabe qué, Señor? Perdóneme. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener uno mucho cuidado. Porque las murallas espirituales cuando se caen, no es nada más de decirles, Señor, levántalas, Señor, colócalas, Señor, ponlas. No es tan fácil. Si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, no pensáramos como pensamos ahorita. Y vamos a orar y lo vamos a dejar hasta aquí. Pero es tiempo de que nosotros ya nos olvidemos que este mundo existe. Caminar guiándonos por el Señor, por la mano del Señor, por la voz del Señor. Pidiéndole al Señor que cada promesa que el Señor ha entregado a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hogar, se cumpla. Sabe que por eso a veces no se cumplen. Y el Dios nos ha dado palabra. Pero las murallas cuando se están cayendo, están caídas, viene el diablo, dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Y tenemos que tener cuidado. Miremos nuestra vida. Yo no sé usted qué tan importante para usted es las palabras que Dios le ha dado, las promesas que Dios le ha dado. ¿Sabe que en estos días el Señor me decía? Yo le decía, Señor, ¿por qué tú siempre quieres que yo esté sola? Y el Señor me decía, porque lo que yo te dije, quiero que lo cumplas. Y yo le dije, así lo voy a hacer. Si para cumplir tu propósito requiere de apartarme de todos, lo voy a hacer. Y no para que la gente me mire, porque yo sé lo que Dios me mandó a hacer. Yo lo sé. Y a mí me importa más hacer la voluntad de Dios que agradar a este mundo. Me importa más. Hoy que mis hijos me celebraron mi cumpleaños, pues no es mi cumpleaños hoy, es el viernes, pero me lo celebraron hoy. Y yo le decía, Señor, yo cuando entré al cuarto, me hinqué y lloré. Y le dije, yo no merezco todo lo que tú me das. Y yo no quiero nada de esto. Lo único que te pido es que no te apartes de mí. Sabe que las cosas del mundo a mí no me importan. Me las da, pues las recibo. Pero no es algo que yo busco. Yo lo que más anhelo es hacer la voluntad del Señor en esta tierra. Y ver que mis hijos, y yo se lo he dicho, mis ojos no se cerrarán, Señor, hasta no ver que cada palabra que tú les has dado a mis hijos en ese altar se cumpla. No se van a cerrar y no me iré de esta tierra hasta no ver esas palabras cumplidas en cada uno de ellos. Y si me toca, Señor, meterme más contigo, lo voy a hacer. ¿Y sabe qué?
Que eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. El primer ministerio es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Miremos a nuestro alrededor si alguna muralla de algún lado, del norte, del sur, del este o del oeste se ha caído. Si se cayó la del norte, a levantarla. No dejemos que las otras tres se caigan. Es muy importante porque el diablo lo que quiere es tirar murallas para venir a robarse, matar y destruir todo lo que el Señor nos ha dado. Este pueblo de Israel, el Señor lo tenían todo y llegaron al punto de ser destruidos por la misma mano de Dios porque no obedecieron. Y Dios les mandó palabra y les mandó palabra y les mandó palabra y les mandó palabra. Y no quisieron obedecer porque sus corazones estaban duros. ¿Y sabe cómo obedecieron? Y lo vamos a leer la otra semana. Cuando pasaron 141 años sufriendo. No esperemos a estar sufriendo para abrir los ojos y decirle, Señor, perdóname. Levanta las murallas. Voy a obedecer tu palabra. Empecemos ya. No esperemos a que estemos como el pueblo de Israel, destruido. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus cámaras si quieren. Señor, nos presentamos delante de ti, bendito Dios. Padre amado, dándote gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, mi Dios. Padre amado, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, mi Dios. Perdónanos, Señor Padre amado, si nuestras mentes, nuestro corazón y nuestra alma, Señor, se han movido, se han aferrado, se han atado, Señor, o acostumbrado a las cosas del mundo, mi Dios. Padre, perdónanos, Señor bendito, por todo, Señor, lo que estamos haciendo, hemos hecho, Señor, o hacemos sin darnos cuenta, Señor, que para ti, Señor, no es agradable, mi Dios. Padre, te pido, mi Dios, Padre, que esta palabra, Padre amado, entre a lo más profundo del corazón, Padre amado, de cada persona, Señor, que está, Señor Padre, en este grupo, mi Dios. Padre amado, ayúdanos, Señor bendito. Bendito Dios, a hacer, Señor, tu voluntad, Señor. A vivir, mi Dios, Padre amado, en esta tierra, Señor. Anhelando, Señor, y enfocado, Señor, en tu trabajo, Señor. Quita, Señor, todo deseo, toda hambre, todo apetito, Señor. Todo lo que ha entrado en nosotros, Señor, hacia las cosas de este mundo, Señor. Y haznos entender, mi Dios, que esto es material, Señor, y esto es pasajero, Señor. Que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, tienen que estar, Señor, enfocados, Señor, en ti. Solo en ti, nada más, Señor, solo en ti, Señor. En buscar tu presencia, Señor. En leer tu palabra, Señor. En ponerla por obra, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. No queremos ser como el pueblo de Israel, Señor. No queremos, Señor Padre, irnos ante dioses ajenos. No queremos que nuestro corazón se endurezca. No queremos, Señor, irnos en contra de tu voluntad, mi Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Padre amado, levanta las murallas que se han caído, Señor.
Padre, coloca murallas y cercos de protección, Padre amado, alrededor de nosotros, alrededor de nuestros hijos, nuestras hijas, alrededor, Padre amado, de todo lo que tú nos has dado, Padre amado, alrededor de la pareja que nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Y perdónanos, Señor, Padre amado, si no hemos vivido, Señor, como tú quieres, Señor. No permitas, Señor, Padre amado, que el enemigo entre a nuestros hogares. No permitas que el enemigo entre a nuestros hijos, Señor. No permitas, Señor Padre, que nada que venga del mismo infierno, ni ninguna plaga, Señor, nada, Señor, toque a nuestros seres queridos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no nos merecemos lo que tenemos, mi Dios. Y nunca entenderemos tu misericordia. Pero te pedimos, Señor, que tu misericordia nunca se aparte de nosotros. Que tu misericordia nunca se aparte de nuestros hijos y nuestras hijas. Que tu misericordia nunca se vaya de nuestros hogares. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, Padre amado, por esta palabra. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. La gloria, la honra y la alabanza, Señor, es para ti, Señor. Te damos gracias, papá. Te damos gracias, Jesús. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.